Buenas tardes, soy Miguel Antonio Rojas Peñalosa de la sección CIDO 2A de la asignatura Programación Grupo 2. Hoy le vengo a explicar lo que es herencia y poliformismo. Herencia. En programación orientada a objetos, la herencia después de la agregación o composición el mecanismo más utilizado para alcanzar algunos objetivos más próximos en el desarrollo de software como lo son la reutilización y la extensibilidad a través de ella. Los diseñadores pueden crear nuevas clases partiendo de una clase, una jerarquía de clases preexistentes ya comprobada y verificada, evitando con ello el rediseño, la modificación y verificación de la parte ya implementada. La herencia facilita la creación de objetos a partir de otros ya existentes y implica que una superclase obtiene todo el comportamiento, método y finalmente los atributos variables de su superclase. En las relaciones de una clase de otra clase más específica, por ejemplo, si declaramos una clase párrafo derivada de una clase texto, todos los métodos y variables asociados con la clase texto son automáticamente heredados por la subclase párrafo. La herencia es uno de los mecanismos de los lenguajes de programación orientados a objetos basados en clase, por medio del cual una clase se deriva de otra manera que extiende su funcionalidad. La clase de la que se hereda se suele denominar clase baja, clase padre, superclase, clase ancestro. El vocabulario que se utiliza suele depender de gran medida del lenguaje de programación. Terminología: herencia. Está la superclase, la clase cuyas características se heredan se conoce como superclase, una clase base, una clase principal. Subclase. La clase que hereda que la otra clase se conoce como subclase, una derivada, clase extendida, clase hija. La subclase puede agregar su propio campo y método, además los campos y métodos de la superclase. Reutilización de herencia respalda el concepto de reutilización, es decir, cuando queremos crear una clase nueva y ya hay una clase que incluye parte del código que queremos, podemos derivar nuestra nueva clase de la clase existente. En la serie estamos reutilizando los campos, atributos, métodos de la clase existente. Tipos de herencia. Se puede encontrar simple y múltiple. La herencia simple es la más típica, la que se puede encontrar en cualquier lenguaje moderno como Java o C++. La herencia simple es una relación entre la clase padre, la clase base y una clase hija. La clase derivada llamada es un tipo de que muchas veces se abreva como ISA. La herencia es simple cuando la clase derivada que estamos ordenando solo tiene una clase base. Por ejemplo, en este caso podemos encontrar un pequeño ejemplo en C++ que se encuentra la clase vehículo que tiene como atributos avanza y avanza, o sea, el atributo de estos, la cual al usar otra clase, en este caso moto, y usar el atributo, la clase, aquí el public vehículo, los mismos atributos que tiene este se pasan a este. Herencia múltiple. La herencia múltiple hace referencia a la característica de los lenguajes de programación orientada a objetos en la que una clase puede heredar comportamiento y características de más de una superclase. Esto contrasta con la herencia simple, donde una clase solo puede heredar de una superclase. Lenguajes que soportan herencia múltiple en su mayor parte son sistemas Centura, SQL, Windows, CLS, Eiffel, Object Express y Python. La herencia múltiple permite a una clase formar funcionalidades de otra clase, como permitir una clase llamada músico, estudiante heredar una clase llamada persona, una clase llamada músico y una clase llamada trabajador. Esto puede ser abreviado como músico, estudiante, persona, músico, trabajador. En este caso podemos encontrar un ejemplo en el cual está la clase profesor y la clase investigador, la cual o sea otra clase profesor universitario y colocar public profesor, public investigador, se unen estas dos clases para hacer una sola, tomando estas dos para usarlas en esta clase. Visibilidad de herencia. La visibilidad es la manera en que se manejan los atributos y métodos de una clase. Estos pueden ser tres privados, este es más fuerte, ya que solo la clase principal puede utilizar el atributo o método para indicar el nivel de privado. Se anteceden por guión público. Esto indica que está visible para todas las clases y puede ser utilizado por otra clase representada por el signo más y otra forma la de protegido. Esta solo puede ser usado por la clase por la que lo contenga o una subclase de esta clase representada por el símbolo de numeral. Clases abstractas. Las clases abstractas, como su nombre lo indica, son algo abstracto, no representan algo específico y lo podemos usar para crear otras clases. No pueden ser instanciadas, por lo que podemos crear nuevos objetos con ellas. Podemos imaginar una clase animal con métodos como caminar, comer, como una clase base que podemos heredar como construir otra clase como león o pájaros. Ambas van a heredar de nuestra clase animal con sus respectivos métodos y entendemos la posibilidad de crear nuestros objetos. De esta manera podemos reducir código duplicando y mejorar la calidad del código. También podemos hacer lo mismo con los métodos. Si una clase tiene método abstracto, entonces nuestra clase deberá ser abstracta. Nuestro método abstracto será compartido por la clase que heredan de nuestra clase abstracta. En ejemplo, un animal puede comportarse de manera similar y realizar las mismas acciones como caminar, comer y dormir, pero el sonido emitido no será igual en todos ellos. No escucharán un pájaro rugir como un león. Métodos virtuales. En programación orientada a objetos, una función virtual o método virtual es una función cuyo comportamiento hace declarar virtual es determinado por la definición de una función con la misma cabecera en alguna de sus subclases. Este concepto es una parte muy importante del poliformismo en la PU. El concepto de función virtual soluciona los siguientes problemas. En PO
En PO, cuando una clase derivada hereda una clase base, un objeto de la clase derivada puede ser referido o coaccionando, tanto como el tipo de la clase base como el tipo de la clase derivada. Si hay funciones de la clase base definidas por clase derivada, aparece un problema cuando un objeto derivado ha sido coaccionado como el tipo de la clase base. Cuando un objeto derivado es referido como el tipo de la base, el comportamiento de la llamada función deseada es ambiguo. Distinguir entre virtual y no virtual sirve para resolver este problema. Si la función en cuestión es designada virtual, se llamará la función de la clase derivada. Si existe, si no es virtual, se llamará la función de la clase base. Constructores con herencia. A diferencia de lo que ocurre con los métodos de atributos no privados, los constructores no se heredan. Además de estas características, deben tenerse en cuenta algunos aspectos sobre el comportamiento de los constructores dentro del contexto de la herencia, ya que dicho comportamiento es sensiblemente distinto al resto de métodos. Cuando existe una relación de herencia entre diversas clases y se crea un objeto en una subclase, se ejecuta no solo el constructor de S, sino también de todas las subclases de S. Para ello, se ejecuta en primer lugar la construcción de la clase que ocupa el nivel más alto de la jerarquía de herencia y se construye de forma ordenada con el resto de las subclases. El siguiente ejemplo ilustra este comportamiento. En este ejemplo podemos encontrar clase A, clase B, clase C, que al unir class, constructor y herencia y public stack both main, string hard o next hace que estas tres se unen en una sola para salir a la salida de este programa que sería A, B, C. ¿Qué es el poliformismo? En programación orientada a objetos, el poliformismo se refiere a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. El único requisito que deben cumplir los objetos que se utilizan de manera polifórmica es saber responder los mensajes que se les envía. La apariencia del código puede ser muy diferente dependiendo del lenguaje que se utilice, más allá de las obvias diferencias sintácticas. En resumen, la programación orientada en objetos, la esencia del polinomio no atañe a clase por la que provienen los objetos. Aún así, en los lenguajes basados en clases es habitual y en algunos establece el único modo que dichos objetos pertenezcan a su clase perteneciente a una misma jerarquía. Entonces, el poliformismo debe verse como una forma flexible de usar un grupo de objetos como si fueran solo uno. Podría decirse que el poliformismo en esencia se refiere al comportamiento de los objetos, no a su pertenencia en la jerarquía de clase o a sus tipos de datos. Además, es importante remarcar que si un cierto grupo de objetos puede utilizarse de manera polifórmica es porque en última instancia todos ellos saben responder a un cierto mensaje o a varios, pero dado que esos mismos objetos generalmente contienen otros métodos que otros objetos en dicho grupo no contienen, difícilmente se podrá decir lisa y llanamente que los objetos son polifórmicos. Lo correcto es decir que esos objetos se pueden utilizar de modo polifórmico para un cierto conjunto de mensajes. Un ejemplo, podemos crear dos clases distintas, peces y aves, que crean superclase animal. La clase animal tiene un método abstracto mover que se implementa de forma distinta en cada una de las clases peces y aves se mueven de forma distinta. Entonces, un tercer objeto puede enviar el mensaje de mover a un grupo de objetos peces y aves por medio de una variable de referencia de clase animal, haciendo así un uso polifórmico de dicho objeto respecto al mensaje de mover. Poliformismo de sobrecarga. El poliformismo de sobrecarga ocurre cuando la función del mismo nombre existe con funcionalidad similar en clases que son completamente independientes de una de otras. Estas no tienen que ser clases secundarias de la clase objeto. Por ejemplo, la clase complex, la clase imagen, la clase link pueden todas tener una función display. Eso significa que no necesitamos preocuparnos sobre el tipo de objeto con el que estamos trabajando si todo lo que deseamos verlo en la pantalla. Por lo tanto, el poliformismo de sobrecarga nos permite definir operadores cuyos comportamientos varían de acuerdo a los parámetros que se aplican. Así es posible, por ejemplo, agregar el operador más y hacer que se comporte de manera distinta cuando está haciendo referencia a una operación entre dos números enteros suma y cuando se encuentra entre dos cadenas de caracteres concatenados. Ejemplo, poliformismo de sobrecarga ocurre cuando la función del mismo nombre existe con funcionalidad similar, en el cual podemos encontrar aquí punto, x, y, dibujar línea, punto inicial, punto final, dibujar rectángulo, ancho, altura, dibujar ancho, altura, círculo, radio, dibujar radio. Poliforme paramétrico consiste en definir varios métodos o funciones con el mismo nombre, pero con parámetros distintos, seleccionándose automáticamente el método a aplicar según el tipo de datos suministrado por el parámetro. Por ejemplo, podríamos definir varios métodos llamados suma, pero uno de ellos sumaría números enteros, otro número decimales y otros números reales. Ejemplo, aquí suma de valor, el método initial addition devolverá la suma de dos números, float addition float la suma de dos flotantes, char addition daría el resultado de dos caracteres. Poliforme de inclusión. Lo ideal para definir un método en clase que se hereda de una clase base se llama expresión, por lo tanto se puede llamar un método objeto sin tener que conocer su tipo intrínseco. Eso es poliforme de subtipado. Permite una forma en cuenta detalle las clases expresadas en la forma de objeto enmascarado con una interfaz común, siendo esta la clase básica. Ejemplo, abstract class pieza, public class fields things pieza. En el ejemplo podemos que la clase afield sobreescribe el método movimiento. Esto es poliforme de inclusión. Está aquí la presentación o la descripción de cada uno de los temas que se dieron aquí, de herencia y poliformismo. Lo siento, con un desarrollo más claro de lo que se quiso explicar aquí. Espero sea de su grado y hasta la próxima. Bye.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Saludos.